ayuda del Espíritu Santo, compartir una palabra que venga de lo más profundo de nuestro corazón, inspirado por el Espíritu Santo, que venga de Dios, lo que vamos a decir en esta hora. Aleluya. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Como dice la palabra de Dios, vemos que dice que el Cordero de Dios. Vemos que Juan fue enviado por Dios. Elizabeth quedó embarazada de Juan cuando ella era estéril. Y vemos que era un propósito de Dios, el cual él iba a preparar el camino del Señor. En Isaías 43 dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios. Entonces vemos que Juan fue escogido por Dios para preparar el camino. Y aquí vemos cuando Juan ve que Jesús se acerca a él estaba bautizando en el desierto. Y cuando Jesús se acercó, él dijo: He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea que él estaba dando a conocer quién era Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que es algo que es una profecía que tiene que cumplirse, porque también Isaías dice, en el Antiguo Testamento esa profecía tenía que cumplirse. Cuando Jesús, antes de Jesús nacer, vemos que en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Jesús se cumplió esta profecía. Cuando él fue llevado al matadero, cuando los judíos lo crucificaron, vemos que antes de esta cosa ya era un propósito de Dios, había un plan de Dios en todo esto que pasó cuando lo mataron, en todas estas cosas que sucedió con Jesús. Vemos que ya Dios había escrito en el Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de todas estas cosas que aconteció con Jesús, porque era un plan, un propósito de Dios para salvar a la humanidad. Vemos que Jesús fue el Cordero perfecto. En aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, se usaba un cordero como sacrificio por los pecados de la persona, del pueblo. Pero vemos que tenía que ser un cordero perfecto, que no tuviera pecado, sin mancha. O sea que humanamente solamente Jesucristo, ni siquiera aquel sacrificio pudo cumplir con los requisitos que Dios estaba pidiendo. Era una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros, por la humanidad. Vemos que en Jesucristo se cumplió esa profecía de como cordero fue llevado al matadero. Cuando Juan le dice a Jesús: he aquí el Cordero de Dios, vemos que él vino y murió, entregó su vida por la humanidad, con el propósito de salvarnos a cada uno de nosotros. Que todo aquel que le recibe, que le acepta, tiene esa entrada directamente al cielo, a donde está nuestro Dios. Entonces vemos que en Romanos, también dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, vino a reconciliarnos con Él por medio de su muerte y resurrección. Esta puerta Jesús abrió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el único medio de salvación que tenemos, es a través de Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Esa es la única puerta, el único camino que nos lleva al cielo, es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice también en 1 de Juan 2:15-16: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todas las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos que el resultado del mundo, como dice aquí, el final no es un final muy agradable, porque vemos que todas estas cosas pasarán. Entonces vemos que si amamos el mundo, estamos dando la espalda a Dios. Por eso Juan dijo aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo, nosotros tenemos que aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para poder tener acceso a esa salvación tan grande que Él nos ha regalado. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y vivir una vida agradable delante de Él, reconocer que Él es el medio que tenemos para ir al cielo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Hermoso sacrificio que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Él venció el pecado, Él hizo ese sacrificio por nosotros, murió, al tercer día resucitó, rasgó el velo que nos dividía. Quiere decir que ahora tenemos entrada al trono de la gracia por medio de Jesucristo, el que intercede por cada uno de nosotros al Padre. Y es un privilegio que ya tenemos esa gracia inmerecida. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado que está en las alturas en esta hora, Padre. Queremos, Señor, orar por cada alma, Señor, que todavía no te han recibido como suficiente Salvador, que todavía, Padre Celestial, no han llegado, Señor amado, a alcanzar esta salvación tan grande, Señor amado. En esta hora te presentamos cada vida que está viendo este video, Señor amado. Sea usted tocando su alma, Señor, sea usted revelándole el camino, Señor, que eres tú, Señor amado. Oh Señor amado, que te puedan conocer, amado Dios. En tu mano están ellos, Señor amado. Oh, en el nombre de Jesús, cada amigo, cada hermano está en tus manos, Señor. Sea usted guiando sus caminos, Señor. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amados, damos gracias por escucharnos. Espero que esta palabra quede en su corazón y que Dios esté tratando con su vida. Nos veremos pronto en otra próxima ocasión, con la ayuda de Dios. Que Dios le bendiga y hasta otra próxima ocasión. No se olviden de suscribirse. Dios le bendiga.